placer para nosotros recibir al economista muy conocido en el país, profesor universitario, Ivanhoe N.G. Cortiño, y sobre todo amigo nuestro. Un inmenso placer recibirte en Visión Integral. Muchas gracias. Y aquí también la bienvenida. Y aquí también la Ivanhoe, la bienvenida. Muchas gracias, colegas y amigos, ¿no? Porque los tres somos economistas. Exacto. Colegas y amigos. Una trilogía o trinidad de economistas que... No... Pero aquí el que va a hacer el análisis aquí es usted. Nosotros vamos a preguntar. Gracias por darme la oportunidad. Qué malo. Mira, Ivanhoe, realmente esta es una situación que a todos ha cogido de sorpresa y cada país tendrá que buscar sus propias salidas y alternativas. En un momento en que nos hemos ido cerrando, aislando, y cada país tiene que rascarse un poco, a pesar de la cooperación que puede existir, con sus propias uñas, como se dice popularmente. Nosotros quisiéramos ver dentro de tu evaluación el impacto de las medidas que se han tomado y la que ha tomado el gobierno para ir en auxilio de los sectores que más se afectan, sobre todo la clase trabajadora y los sectores de menos recursos económicos, todas las medidas para incrementar la tarjeta de los beneficios a través de solidaridad, las personas incluidas en adición a esa, que habla de 1.500.000 personas, el compromiso del gobierno para poder ayudar con el pago de los salarios de las personas que han sido cesanteadas en este momento, despedidas de su trabajo. ¿Cómo ves tú estas medidas? Estamos hablando de unos 30.000 millones de pesos para todo esto. Si en la práctica eso se está haciendo y si son medidas que tú crees que llenan, que pueden generar el impacto que se está esperando y pueden contribuir a que la situación sea menos complicada en este momento. Bueno, gracias por la oportunidad, Juan y Luis, por permitirme entrar a los hogares de la familia dominicana y este programa hecho desde la casa, ¿no? Desde cada una de nuestras casas, como mandan las autoridades. Y qué bien que la tecnología nos permite poder estar en contacto con el público de ustedes. Y para responder a tu pregunta, yo podría decir que qué lamentable que en el país estemos aplicando medidas insuficientes ante un evento que para China, que fue el primer país que se contagió a nivel de epidemia y luego de pandemia en el mundo, se contagió del coronavirus o bien del COVID-19. Y a ello le tomó de sorpresa y por lo tanto es un cisne negro. Para la República Dominicana no fue un cisne negro, fue un flamenco rosado. Y es un flamenco rosado porque ya se veía venir, porque sabemos el vínculo que tiene China con el resto del mundo y sabemos cómo la economía dominicana y la República Dominicana como país, el vínculo que tiene con el resto del mundo, con Europa, España, los Estados Unidos, Italia y la propia China con la vía comercial. Entonces, estas medidas que se han ido tomando son insuficientes, tanto de las del tipo de vista macroeconómico como desde el punto de vista microeconómico, como esta que tú señalas, de otorgarle algunos ingresos monetarios a personas que han sido suspendidas de sus trabajos a consecuencia o a causa, mejor dicho, del cierre de las empresas y alguna ayuda o algún tipo de asistencia social que se le está dando a sector marginado. Son insuficientes, digo, porque este no es un problema que tendrá como consecuencia solamente lo que se ha estimado que tendremos como cuarentena, sino que esto es un problema de mediano plazo. Y yo creo que son insuficientes porque 30.000 millones de pesos para el impacto que tendrá y que ya empezó a tener en una economía como la nuestra que comenzó a entrar en recesión, y la mejor prueba de ello es que 1/3 de la demanda de combustible y de derivados de petróleo se ha reducido en la economía dominicana, y eso ya te da una señal a ti, en adición con el nivel de desempleo que se ha generado, que superan los 30.000, siendo
siendo conservador en el sector zona franca y turismo y en toda la economía se comenta ya que supera los 100.000, estamos hablando entonces de que dos variables clave, el descenso de la producción, la parálisis del comercio y, por otro lado, el aumento del desempleo, son señales inequívocas de que estamos entrando en la primera fase de la recesión económica. Por lo tanto, Adicional a eso, hay bajón el tema de las exportaciones también, se ven disminuidas. sí, El tema de zona franca y el tema de las remesas, que también hay que adicionarlo en esa situación que nos va a afectar. correctamente. En el caso de las remesas, porque precisamente las principales fuentes o los principales países que son remesadores por la diáspora dominicana son los Estados Unidos y particularmente la ciudad de Nueva York, Italia y España. Justo tres países y ciudades también que son de los más afectados por el impacto del coronavirus. Pero además de las exportaciones, también la inversión extranjera directa se ve contraída, afectada, porque la inversión en el mundo se ha contraído a consecuencia de la contracción económica mundial y de la recesión, pero también la inversión en cartera se reduce. Por lo tanto, incluso la cadena de suministro ha quedado afectada ya en el mundo. Por lo tanto, no es difícil poder estimar, entender, comprender que la economía dominicana ya se enfrenta a grandes desafíos y por lo tanto las medidas que se están tomando son medidas convencionales que no son suficientes, como esta que acabamos de indicar, y en adición a la de liberalizar y reducir, por un lado, la tasa de política monetaria y liberalizar un porcentaje del encaje legal, aunque son medidas positivas, y qué bueno que se han tomado, pero reitero, no son suficientes. Y salida de capital hay bajo hoy. Salida de capital también. También se puede dar en estos momentos. En el mundo ya ha habido 80.000 millones de dólares de fuga de capitales desde los países emergentes. Y obviamente la República Dominicana no puede estar ajena a ese fenómeno que se está produciendo en el campo internacional. De manera que las fuentes generadoras de divisas en la República Dominicana ya no podemos contar con ella. Y si a todo ello usted le agrega el hecho de que los ingresos corrientes también ya han disminuido en el primer trimestre del año 2020. 50% dice que cayó en el último mes. Y podría seguir aumentando porque se arrastra todavía una actividad comercial y productiva parcial que hubo en febrero y en enero. Pero ya desde mediados de marzo y entrado abril, y uno no sabe hasta cuánto va a durar este impacto del coronavirus y no parecería que se avisore una salida de esta situación porque no se ha descubierto una vacuna y mucho menos tampoco se ha descubierto un medicamento que pueda mitigar los impactos del coronavirus. Entonces decía que los ingresos corrientes han caído y al caer, ¿qué pasa entonces con la ejecución presupuestaria? Que no podrá ejecutarse conforme fue aprobado en la ley de presupuesto. ¿A qué nivel podría bajar, respecto a tu análisis? ¿A qué nivel podría, digamos, bajar lo que es el comportamiento de la economía dominicana? ¿Cuál es el nivel? ¿Un 10%, un 5%, un 20%? ¿Qué nivel más o menos tú estimarías? Yo he estimado... que podría bajar. Sí, yo he estimado que conforme a la primera estimación que realizaron las autoridades, que fue de una tasa de crecimiento del PIB de un 5%, yo estimo que con lo que ya le ha ocurrido a la economía dominicana, alrededor de 1.5% menos de crecimiento tendrá la economía dominicana. Y de mantenerse, esto podría situarse hasta superar el 2%, si se mantiene. Y hay razones para pensar que... Entonces tú dices que podríamos terminar el año con un crecimiento de un 3%. Y menos. Menos de un 3%. Menos de un 3%. A mí no me cabe la menor duda. Eso significa que si crecemos, digamos, un 2% en el año, sería un crecimiento pobre, si lo comparamos con otros años, y diría que no negativo en términos de que cómo se ve el mundo. Pero aquí puede pasar de todo, porque hay economías europeas, especialmente, y algunas de América Latina, en donde el impacto del coronavirus es mayor, que ya se habla de crecimiento negativo. Es decir, caso de América Latina. América Latina, Iván Jorge, se está hablando que podía crecer, la proyección que había, quizás crecer un 3%,
y ahora se habla que puede crecer un menos 1,8% para América Latina. Perfectamente, yo pienso que sí, que eso es un escenario muy posible al que no podemos soslayar y que por el contrario, por eso es que se requiere tener una política monetaria expansiva no convencional y una política fiscal expansiva. A mí me gustaría que tú te centraras, Iván Joven, que tú te centraras en términos de política fiscal y política monetaria, que tú dijeras, por la experiencia que tienes y por la capacidad para analizar y la formación que tienes, es decir, ¿cuáles son las cosas que tú entiendes que debían hacerse en estos momentos? En primer lugar, desde el punto de vista monetario, nosotros no podemos estar con la tradición clásica y normal para una economía que esté operando en condiciones previsibles. No podemos tener un exceso de celo respecto a la tasa de inflación o lo que se denomina la meta de inflación. La meta de inflación es de un 4%. Ya sabemos que esa no será la meta. También hay una meta de depreciación monetaria en donde se estima que un 4% de depreciación le va a acontecer, o se estimaba, le va a acontecer a la moneda dominicana respecto al dólar. Ninguna de las dos variables ya serán posibles. En el caso del tipo de cambio, será sobre el 5%, ya incluso hasta el día 5 de abril, o el 6 de abril, perdón, la depreciación se situaba sobre el 3%. Por lo tanto, podríamos proyectar, si esto continúa, que la depreciación pudiera llegar a un 6, un 7% en este año 2020. Y por el lado de la inflación, yo no le tengo temor a este tema porque en economías recesivas no se produce inflación. Yo he escuchado a algunos colegas tener preocupación de que si se expande la base monetaria, es decir, el circulante, pudiera haber presión en el tipo de cambio. En la tasa de inflación y en el tipo de cambio. En el tipo de cambio sí, a mí no me cabe la menor duda porque han colapsado las fuentes de generación de divisas. De divisas. Es principalmente por esa razón. Pero en el caso de la tasa de inflación, ¿qué resulta? El consumo ha disminuido y la producción ha disminuido. Hay poca demanda interna y poca demanda externa. Hay un shock de oferta y demanda que se está hablando. Hacia la baja. Hacia la baja. Entonces no se puede prever que incrementen los precios. Y al no incrementar los precios, pues eso no debe ser una preocupación para las autoridades. Por eso es que debe haber una política monetaria más agresiva, en donde, por ejemplo, el Estado, que tiene consignado transferirle 33,000 millones de pesos desde el presupuesto de la nación o la ley de capitalización, yo soy de lo que opino, o he propuesto fundamentalmente y básicamente, que esa transferencia no se realice durante este año 2020, como modo de auxiliar al Estado para que el Estado pueda, en forma mancomunada, en forma de mutualización, que es el concepto que he estado promoviendo, porque fíjate una cosa, Juan y Luis, el coronavirus requiere de la colaboración de los seres humanos, de la colaboración involuntaria de los seres humanos para poderse propagar. Entonces, para poder combatir el coronavirus, se requiere de la colaboración de las personas y en este caso, si lo miramos desde el punto de vista económico, se requiere de la colaboración de las instituciones y de los organismos internacionales. De ahí que el Banco Central debe prepararse o debería prepararse, debería de no ser un obstáculo para que la transferencia del gobierno no se realice en este año y se llegue a un acuerdo en ese sentido. De ahí que la política monetaria y fiscal deben ser más coordinadas hoy día más que nunca. Y también he estado proponiendo que se haga una emisión de bonos mutualizado en los mercados internacionales, con el aval de los organismos multilaterales como el BID, el Fondo Monetario Internacional o bien el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué debe ser mutualizado? Porque una emisión de bonos en los mercados internacionales de parte del gobierno dominicano no tendría mucha... Explica el concepto ahí abajo, explica el concepto. El concepto de mutualización viene dado porque es una decisión mutual, es decir, es una decisión de mutuo acuerdo, es una decisión de coordinada, recíproca, en la que las partes se ponen de acuerdo y hacen un esfuerzo mancomunado de conjunto para poder afrontar el problema y el desafío que tiene.
Todas las economías del mundo hoy día por coronavirus tienen un gran desafío. Por lo tanto, ninguna economía, y más la nuestra, que es débil, no podrá salir airosa si no realiza acciones mutualizadas como la que estoy proponiendo, como esta, la de los bonos, colocada en el mercado internacional, avalada por los organismos internacionales, como forma de mitigar los riesgos, ¿no?, que un inversionista pudiera apreciar siendo una economía emergente como la nuestra que le esté emitiendo, pero si está avalado por los organismos internacionales, entonces, pues obviamente el inversionista podría estar despejando esa situación. Por igual también estoy planteando que se llegue a un acuerdo con los organismos multilaterales. Nosotros tenemos una deuda con los organismos multilaterales que supera los 5.200 millones de dólares y tenemos que pagarle el servicio de esa deuda durante este año 2020. De ahí también que estoy proponiendo en forma mutualizada que se posponga el pago de los intereses y del capital a los organismos multilaterales. Yo creo que hay voluntad de parte de estos organismos, de alguna manera lo han estado diciendo, que tiene que ser una acción conjunta de todas las naciones. Y a lo interno, además de lo del Banco Central, estoy planteando que a los acreedores internos también se le llegue a un acuerdo para honrar solamente un porcentaje de esa deuda en forma mancomunada, es decir, en forma mutual. De manera que cada uno aporte al sacrificio que tenemos que dar, que ofrecer, para poder superar una situación como esta, que requerirá no los 30.000 millones de pesos que el gobierno ya ha identificado, sino mucho más. Yo estimo que no menos de 100.000 millones de pesos el gobierno estaría necesitando para poder afrontar esta situación. También estoy planteando que se produzca una redirección en la ejecución presupuestaria. Se requiere de una modificación presupuestaria. Y planteo que se deben dilatar todos los proyectos de inversión para que un porcentaje de esas construcciones nuevas, especialmente las nuevas, no se realicen o se pospongan el inicio de la realización, para que una parte de esos recursos entonces se redirijan al sector salud, y a los sectores sociales que son los más vulnerados. Porque mira, fíjate lo que pasa, Luis y Juan. En la línea de fuego en la que nos encontramos, al primer sector que nosotros tenemos que preservar es al sector salud, y especialmente a sus trabajadores. Porque si los trabajadores quedan contagiados, enfermeras, médicos, paramédicos, ¿quién podría atender a los enfermos que acudan a los diferentes centros de salud privada y pública? Pues nadie. Y entonces entraríamos en un colapso del sistema de salud pública nacional, y eso traería todavía un mayor impacto económico en la sociedad dominicana. Mira, tenemos que hacer una pausa obligada, Luis. Okay. Cuando venga Luis empieza con Ivanhoe. Vamos a hacer una pausa obligada. Retornamos en breve para que Luis arranque de una vez. Continuamos conversando con el economista, investigador, profesor universitario, escritor, Ivanhoe N.G. Cortiñas. Bueno, Luis, tú tenías una pregunta que iba a hacer en el momento de la pausa. Me gustaría que iniciáramos contigo. Sí. Mira, después de la exposición brillante de Ivanhoe desde la perspectiva de lo que es la economía, hay un aspecto que, además de la economía, hay otro factor que influye siempre en lo que es la actividad económica y social de un país. En ese sentido, a mí la pregunta que yo he venido haciéndome de todo, en todo este proceso últimamente es sencillamente, ¿cuál sería, digamos, la probabilidad que podría haber en lo que es el impacto que esto pueda tener en el mundo de la política en la República Dominicana? Y a través de qué mecanismos podrían reflejarse esos aspectos desde el punto de vista político eminentemente. Definitivamente que el coronavirus no solamente ha tenido un impacto en la salud de la población, sino también un impacto social,
porque fíjate, hay un distanciamiento social y por eso estamos haciendo este programa en forma virtual. Y también hay un impacto desde el punto de vista económico, como lo hemos estado analizando, y desde el punto de vista político, de hecho ya hay un impacto. Tanto así que la Junta Central Electoral ya tuvo que solicitarle una consulta a los partidos políticos para contemplar la posibilidad de posponer las elecciones presidenciales para que no se realicen en el tercer domingo de mayo como se está previsto conforme a la Constitución de la República Dominicana. Ya eso es un impacto político, el tener que posponerse la primera vuelta, y obviamente también tendría que posponerse la segunda vuelta. Naturalmente aquí hay un elemento que es preocupante porque hay una transferencia de mando, concluye la gestión presidencial de las actuales autoridades el 16 de agosto del 2020 a las 10 de la mañana, y en consecuencia cualquier decisión que se tome tiene que tener como parámetro de referencia a esa fecha. Ante un hecho, digamos, todavía más agudo de impacto del coronavirus y que se extienda más allá de agosto, bueno, pues la clase política nacional y todo el país tendría que generar ideas para que se le busque una solución política consensuada, naturalmente partiendo de que las actuales autoridades concluyen su gestión el 16 de agosto a las 10 de la mañana. Bueno, pudiera entenderse o apreciarse que un consejo de gobierno pudiera establecerse, porque hay un vacío constitucional. La Constitución Dominicana no establece la forma que una crisis como esta, no prevista. Casos excepcionales. Es un caso excepcional. Yo decía que el coronavirus para China fue un cisne negro, para la República Dominicana fue un flamenco rosado, porque ya se veía venir y no se tomaron las medidas a tiempo para que el impacto no fuera tan grande como aconteció en Taiwán, aconteció también en Corea del Sur, en Israel, que han sido exitosos estos tres países, y el coronavirus no ha tenido la presencia como ha tenido en la República Dominicana, que ha ido evolucionando en forma cada vez más progresiva, tan progresiva que yo he llamado la atención en mis cuentas de Twitter en cuanto a que el hecho de que el coronavirus se esté expandiendo en la forma que se ha estado expandiendo en el territorio dominicano debe llamar a reflexión a las autoridades para que haya o un ajuste o un cambio de la política pública. Yo decía que lo colocaba en el lugar número 10 en América, ¿no? En el continente americano. Y en el 7 en cuanto a la cantidad de personas fallecidas. Y en el lugar 42 a nivel mundial, en términos de contagiados. Y eso es un mal récord. Estamos hablando de un mal récord. Por lo tanto, la política pública deben cambiarse. Las estadísticas son para informarse, para evaluar, para tomar correctivos y para hacer cambios en la política pública. Y estos datos son reveladores de que la política pública de salud debe cambiarse, porque la que hasta ahora se ha implementado no están dando los resultados. Y me temo que si no están dando los resultados, entonces la situación se agrave. Yo creo que el impacto político ha sido fuerte. De hecho, ya el candidato del partido de gobierno se encuentra en un tercer lugar, conforme a la encuesta que se ha dado a conocer. Y es posible hacer encuestas. Yo he visto dos encuestas esta semana. Y yo digo, ¿estará la gente respondiendo a una encuesta en este momento? He visto dos encuestas. De que sea posible, es posible. Ahora, de que no tenga el nivel de exactitud que puedan tener aquellas encuestas cuando se realicen a nivel de estudio de campo, porque estas son encuestas que se han hecho por teléfono, obviamente tendrán un mayor margen de error. Pero bueno, a cambio de ausencia de información, es mejor tener una información, aunque no de tantísima calidad, versus no tener ninguna información. Y yo creo que esta información es reveladora de que incluso hay una valoración muy negativa de cómo se ha manejado el gobierno frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista económico. Y cuando viene a ver, esto tendrá que terminarse sin hacer marchas, caravanas, encuentros y nada. Tendrá que ser una campaña virtual también. Es posible que eso sea lo que ocurre en el país. Yo quería que pasara. Hay que haber una pregunta, antes que tú sigas, José. Cabe una pregunta ahí en cuña. Ahí. Y es como se ha enfocado una parte política, ¿verdad? En la entrevista. Tengo, digamos, la inquietud en esta parte, y es
la discusión que se ha dado en algunos partidos políticos y algunos de sus líderes expresando sobre la posposición de las elecciones. ¿Qué opinión te merece esa discusión que se ha dado, ¿verdad?, en los últimos días sobre la posposición de las elecciones en la República Dominicana? Bueno, es que hay una situación, Luis, de fuerza mayor. Y cuando la situación es de fuerza mayor, no son los deseos, es la realidad la que impone y las circunstancias que imponen la ruta a seguir. Y definitivamente no hay condiciones para que se celebren elecciones el tercer domingo de mayo. En primer lugar, porque no acudiría suficiente gente, porque el coronavirus todavía está en fase expansiva. Y en segundo lugar, también porque el ejercicio democrático de unas elecciones no es solamente elegir, sino es promover las ideas y que los candidatos tengan la oportunidad de tener contacto con la población para que el proceso de elección sea un proceso legítimo y de legitimización. Por lo tanto, aunque la parte virtual está ganando espacio en una coyuntura como esta, y qué bueno, porque de alguna manera hay una descontaminación de auditiva, ¿no? Con todos esos ruidos que generan las marchas, las caravanas y los mítines. Tal vez algo positivo que el coronavirus estaría dejándole a la República Dominicana. En esta misma línea, hay una parte que a mí me viene inquietante sobre el Inca en sí, en el corto plazo, dada la situación que hemos estado viviendo en estos últimos meses aquí en el país. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? La situación de... El impacto en la actividad económica en la República Dominicana, donde estamos hablando ya de recesión, estamos hablando ya de una serie de variables que son eminentemente económicas, que van a tener un impacto, obviamente, en la actividad económica y, por lo tanto, en lo que es la vida del dominicano. Mira, la posición fiscal dominicana y monetaria es distinta a la que teníamos cuando aquella crisis financiera internacional del año 2008. Por ejemplo, en el año 2008 no teníamos el nivel de presión tan alto de deuda pública con respecto al PIB como lo tenemos hoy día. Tampoco teníamos una situación de rigidez presupuestaria tan alta como la tenemos hoy día. Tampoco teníamos una composición económica del gasto público tan inclinada hacia el gasto corriente como la tenemos hoy día. Por lo tanto, tenemos una situación económica desde el punto de vista para el manejo de la política monetaria y fiscal distinta para afrontar el impacto que ya está teniendo en la economía dominicana este coronavirus. Por lo tanto, de ahí que yo insisto en que tenemos que ser creativos en la generación de políticas públicas no convencionales. Y dentro de esas políticas públicas no convencionales es que he estado promoviendo la idea de que parte de los recursos de los fondos de pensiones sean destinados para los trabajadores que son cotizantes individuales de la seguridad social. Con esto quiero decir que aquellos trabajadores que son despedidos de sus empresas y que están aportando a la seguridad social, estos pueden recibir un porcentaje, que bien pudiéramos discutirlo el porcentaje, para que pudieran formar parte del paquete de acciones que van en la dirección de contribuir para mitigar el impacto social en ese sector tan clave de la economía dominicana como son los trabajadores. De manera que esos recursos de los fondos de pensiones son de los trabajadores e irían para los trabajadores. Por lo tanto, no se estaría desviando el uso de esos recursos hacia el sector de quien es el propietario. Algunos han cuestionado el hecho de que estos fondos de pensiones no están líquidos, están invertidos en distintos productos financieros. Ciertamente, la mayoría de estos recursos no están líquidos, pero hay forma de hacerlo líquido. Por ejemplo, alrededor de un 22% están invertidos en certificados de inversión del Banco Central. Pues en una política monetaria expansiva, que el Banco Central haga una operación de repos
es decir, que lo venda en un mercado secundario, y si tiene que volverlo a comprar luego, que lo compre. Vendiéndolo en un mercado secundario se le da profundidad al mercado de capital, y al mismo tiempo se estaría procurando darle mayor liquidez a la economía a través de una expansión monetaria que implicaría el darle algún tipo de beneficios que ya han acumulado esos trabajadores. Porque resulta que si esos trabajadores mueren, pues al final no estarían utilizando en forma racional esos recursos, y lo estarían tal vez usando sus familiares, cuando quien debe usarlo son los propios trabajadores. Y no se ha tomado en cuenta, digamos, lo que ha sido la experiencia en América Latina en base a lo que ha sido el manejo, digamos, de lo que son los fondos de pensiones, economías muy parecidas a la nuestra. Ver en ellos, ver cuál ha sido los resultados que han tenido, qué cosas han hecho, y tratar de revisarlo como un elemento de referencia. Definitivamente, Luis, que estoy de acuerdo contigo. La experiencia internacional siempre es un referente, no solamente para el tema de posible uso de los fondos de pensiones, sino para cualquier decisión que aquí se quiera formular, de las que se están proponiendo otros economistas, otros políticos, las que estoy proponiendo yo, y que se pueda aquilatar la experiencia internacional, pues bienvenido, siempre y cuando sean de aplicación. No hay que olvidar, y quiero insistir en esto, que las políticas convencionales en una coyuntura como la que estamos viviendo, definitivamente tienen que ser medidas que rompan con ese esquema. De ahí invito a la creatividad, y por eso estoy en la línea de promover que el manejo de la política de endeudamiento de la República, o del manejo de la deuda pública dominicana, sea mutualizada, para que en coordinación, en un esfuerzo conjunto, un esfuerzo común entre acreedores internacionales y acreedores locales, podamos agenciarle recursos líquidos frescos, tanto en divisas, es decir, moneda dura, dólares, como en pesos dominicanos, para que de esa forma el gobierno dominicano tenga la capacidad de poder enrumbar la economía dominicana. Primero de frenar el deterioro que tiene la economía dominicana, y luego aspirar a un posterior crecimiento de nuestra economía. Digamos, cuando me refería a la parte internacional, veía más las experiencias de países, digamos que desde la perspectiva económica y muchas veces hasta desde el punto de vista cultural, han tenido, digamos, ya hace unos años una experiencia en ese aspecto, y vemos que le ha funcionado a ellos más o menos bien lo que es el manejo de lo que son los fondos de pensiones. Ahí tenemos Costa Rica, ahí tenemos casi todos esos países centroamericanos, han tenido una experiencia en ese sentido, y hasta donde conozco, pienso que a ellos no le ha generado ningún tipo de problema que haya podido impactar los que son esos recursos, y también impactar lo que es, digamos, la actividad económica en ese sentido. Lo hice pensando en esa experiencia que tenemos nosotros ahí tan cercana en ese sentido. De manera, que nosotros ya con el tiempo se lo tenemos encima en este sentido, y creo que ya nos están a nosotros dando algunas, como dicen, de que nos están haciendo señas, eso es muy famoso en la televisión, sobre lo que es el aspecto en ese sentido. De tal manera que, de mi parte, de lo que es Juan José, de lo que es todo el staff de nosotros le agradecemos de veras, de todo corazón, el que tú haber, digamos, ostemperado para que vinieras aquí y exponer tus ideas, ¿verdad? A través de este medio, aquí al pueblo dominicano, a la República Dominicana. De manera tal que me sentí cómodo y a veces un poquito ansioso por hacerte preguntas, pero me pude entonces, de alguna manera, digo, déjame dejar a Juan José, que Juan José, ¿verdad?,
parece que todavía tiene más gasolina en ese sentido. De tal manera que me da un gusto verte, saber de ti, conversar y que podamos nosotros como equipo, Juan José, tú y yo, poder, ¿verdad?, dar un poco de lo que nosotros aprendimos, de acuerdo al pueblo dominicano y sobre todo a la juventud. De manera que muy agradecido. De verdad. Muchas gracias, amigo Luis, y a Juan José por darme la oportunidad de estar en su programa. Así es que nos veremos en la próxima. Así es que tú estás donde en el cartel nuestro en ese sentido. Bueno, señoras y señores, queridos, ¿verdad?, seguidores de este programa, le damos, ¿verdad?, las gracias por siempre haber estado con nosotros en cada día que nosotros ponemos al servicio de la sociedad dominicana, lo que es, ¿verdad?, la concepción que tenemos desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista político y desde el punto de vista en términos sociales. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes y que terminen de tener, ¿verdad?, un buen fin de semana. Gracias, de verdad.